El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es el único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, recordamos cómo comentábamos el domingo pasado que el recorrido de Jesús desde Galilea hacia Jerusalén, que hemos estado siguiendo a lo largo de todos estos domingos anteriores, ese recorrido de su predicación representaba, indicaba el camino de la vida, como en dirección hacia Jerusalén, como en dirección a la casa del Padre Celestial. Seguir a Jesús hacia la casa del Padre Dios, ser acompañados por Él para no desviar el camino hacia el encuentro definitivo con Dios. Y así, en los domingos anteriores, hemos ido viendo cómo en ese recorrido varias personas se le acercan y le hacen preguntas sobre los temas fundamentales de la vida, de la existencia, ya que todos esos temas, esas realidades, tienen que integrarse y vivirse según el camino hacia Dios. Y así veíamos que se le preguntó sobre la unión del hombre y la mujer, sobre el matrimonio, sobre la familia, de cómo vivir esta realidad fundamental en el camino hacia Dios. Luego, un domingo siguiente, le preguntaron sobre los bienes, sobre las riquezas, el joven rico, de cómo es necesario esto ponerlo al servicio del seguimiento de Jesús. Después se le pregunta sobre otro tema tan fundamental de la vida, cómo son las responsabilidades, los cargos, la autoridad, de cómo son también para el servicio, si no, es salir del camino hacia el encuentro con el Padre. Y el domingo pasado recordamos que Jesús emprende el último tramo hacia Jerusalén, sale de Jericó y comienza a subir el monte que lleva a Jerusalén. Es como el último tramo, y ahí se le acerca un ciego. Indica el camino de la fe, de cómo para llegar hacia el encuentro con el Padre Celestial
como que el último tramo es el de la fe. No basta con vivir rectamente los distintos aspectos de la vida. Es necesario el último salto, ese camino en salida que es la fe que nos permite ver. Este domingo ya Jesús ha llegado a Jerusalén e igualmente se le acerca un escriba, un doctor de la ley, un experto en la escritura, y le hace también otra pregunta, ya no sobre la fe, sobre el creer y el confiar en Dios, sino sobre cómo vivir, que es de lo que se trata. Al llegar a Jerusalén ya se ha llegado a la meta definitiva. ¿Cuál es la meta definitiva? Vivir de determinada manera. Uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál está en primer lugar? Significa. Y él le responde lo que ya se había enseñado en el Antiguo Testamento, cuando habían llegado los israelitas a la tierra prometida, y que repetían 3 veces al día, como lo fundamental que tenían que tener presente en la tierra prometida. Escucha, Israel, pon atención. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Le recuerda que así como en el Antiguo Testamento se dio este mandamiento, que es de lo que se trataba al llegar a la tierra. ¿Para qué llegaban a la tierra prometida? Para poder amar a Dios con todo su ser, para ponerlo en primer lugar y así dar testimonio ante los demás pueblos. Asimismo, al llegar a Jerusalén, a este símbolo de la meta de la vida cristiana, ¿de qué se trata? Amar a Dios con todo el corazón para así dar testimonio que somos seguidores de Jesús. Sin embargo, Jesús añade un segundo mandamiento que también estaba en la ley de Dios, pero Él lo relaciona, lo une al primero. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al que está cerca de ti como a ti mismo. Amarás al que Dios te ponga en tu camino como a ti mismo. ¿Por qué? Porque podía pasar que este mandamiento quede simplemente separado de la vida, y de lo que se trataba era de vivir, porque cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, recibieron este mandato, pero comenzaron a oprimirse los unos a los otros, y por eso vinieron los profetas para recordarles que no estaban cumpliendo la ley de Dios porque no amaban al prójimo. El Señor dice: si ustedes me han seguido, si ustedes quieren haber llegado a la meta, amen a Dios con todo su corazón y amen también lo que Él más ama, que son los demás. También hay un detalle, que es que antes de este texto se le habían acercado ya en Jerusalén sus enemigos, los saduceos, y le habían hecho una pregunta capciosa, tramposa, sobre la ley, sobre aquello que decía que si es que queda sin descendencia una mujer porque murió su marido, que se case con el hermano para que haya la descendencia. Y hubieron 7, es decir, tratando de hacerlo caer para que niegue la resurrección. Si es que ha tenido 7, luego ¿cómo será? Una pregunta secundaria. No les interesaba la respuesta, sino hacer caer a Jesús. Por eso inmediatamente después se le acerca a este doctor de la ley y le dice: yo te voy a hacer una pregunta fundamental, no una secundaria como esta, es la pregunta fundamental. El mandamiento, ¿cómo vivir según Dios?
amarlo sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. El escriba repite justamente, has hablado con verdad. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Nadie se atrevió a hacerle más preguntas, como diciendo, ya no hay nada más que enseñar, ya hemos llegado a Jerusalén, ya se ha dicho el objetivo de esa llegada, que es el amor a Dios y al prójimo. Eso significa estar en el ámbito de Dios, en la Jerusalén espiritual, digamos, cuando hay ese amor a Dios y al prójimo. Es algo simple, pero todo ese camino de la vida cristiana, del seguimiento de Jesús, todo ese vivir rectamente el matrimonio, todo ese usar rectamente los bienes materiales, ese usar rectamente los puestos de autoridad que uno tiene, ese abrirse a la palabra de Dios y a la fe, ¿para qué es? Para poder glorificarlo, amándolo a Él y a quienes Él ama, que es el prójimo. Nos estamos ya acercando, bien sabemos, como al final de lo que le llaman el año litúrgico, antes del Adviento. Y por tanto, como que el Evangelio nos lleva a lo fundamental. El próximo domingo, el Evangelio traerá enseñanza de Jesús, pero ejemplos de cómo vivir este mandamiento y de cómo no vivirlo, porque se trata de esto. Revisamos una vez más nuestra vida, a ver si el seguimiento del Señor, los demás preceptos sobre los bienes, sobre el matrimonio, en fin, los demás mandamientos son una ayuda y un medio para de verdad vivir ese amor a Dios y al prójimo. ¿Qué significa? ¿Qué ponemos en primer lugar? ¿Qué ponemos en segundo lugar? Así sea.